Amado Rey, gracias Señor te damos por este día, por este tiempo, por habernos dispuesto Señor y habernos extendido de tu voluntad, de tu misericordia, para poder estar este momento reunidos con aquellas personas que se vayan conectando, también Señor con aquellas que a posterior escuchen este mensaje, que seas tú mismo hablando a sus corazones, que seas tú mismo revelando de tu palabra a cada uno de nuestros corazones y que esta palabra, Señor, se haga viva y que podamos dar fruto, Señor, y podamos ser testimonio a las naciones. Al ser llamados tus hijos, Señor, podamos ser dignos de reflejar esa luz que tú has depositado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque me permites estar una vez más aquí estudiando y aprendiendo, Señor, compartiendo de tu palabra. Te ruego, Señor, que solamente de mi boca salga tu mensaje, salga lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. Disponemos, Señor, nuestro corazón para que tú mismo nos des sabiduría y entendimiento en este momento. Gracias, Señor, por la vida y por la familia de cada una de las personas que escucharán este mensaje. Y te ruego, Señor, que seas tú en control de este tiempo. Te lo ruego y lo pongo en tus manos y te lo pedimos por el único Señor que se merece toda la gloria y la honra, nuestro amado Jesús. Amén. Para empezar, este salmo fue escrito por el rey David. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 4 y versículo número 25, en el que se menciona este salmo. En Hechos 4:25 dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. También otra referencia de este salmo la encontramos en Hechos 13:33, que dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A este salmo lo vamos a dividir en 4 secciones. Del versículo 1 al 3 le vamos a titular Desafío al Creador y su ungido. Del versículo número 4 al 6 le vamos a titular La respuesta del Creador y el establecimiento de su reino. Del versículo número 7 al 9 le vamos a titular El rey recibe lo que merece. Y del pasaje número 10 al 12 le vamos a titular Respuesta de los súbditos del rey. Este salmo es interesante porque menciona y pues hace referencia a 3 momentos que durará la batalla entre la luz y las tinieblas. Recordemos pues que esto sucedió desde que se revelaron los ángeles. Hubo una separación entre la luz y las tinieblas. Y pues una referencia de esto, el primer round, fue en el pasaje de 2 de Samuel, capítulo número 5. En este capítulo se menciona cuando David va a conquistar la ciudad de David, que era Jebusea. También se menciona que David pues peleó contra los filisteos y dentro de estos filisteos recordemos que estaba el ejército de refaítas o seres híbridos que eran pues mezclados entre seres que vivían pues en esa tierra y con ángeles caídos. A todo esto, pues la conclusión es que David gana porque el Eterno, nuestro Dios, estaba con él. Vamos a leer este capítulo para poder entender y entrar en contexto a lo que me estoy refiriendo. En 2 de Samuel, el capítulo número 5 dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aunque antes de ahora
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 7 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Muy bien, entonces aquí vemos cómo, si nos bajamos al versículo número 17, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, y subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David al Señor diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Muy bien, pues entonces aquí, como les había dicho, podemos encontrar la historia cuando David conquista la ciudad de David y también pelea contra los filisteos y les gana, porque pues el Señor ya le había dicho que él estaba con él y que les iba a entregar en su mano pues a estos filisteos. Esta pues fue obviamente la primera batalla que se dio, o bueno, no la primera, pero una referencia que fue antes de la época de Jesús, en la que pelearon contra David, y sabemos que David forma un rol importante en la historia de esta familia, ¿no? De este pueblo. Ahora pues en el segundo round, o la segunda pelea, porque pues esto es el antes de Jesús, cuando ya Jesús vino y estuvo en esta tierra, y también vamos a ver qué sucederá luego cuando Él venga una vez más, y pues ahora vamos a ver contra quién y cómo se darán estas peleas entre la luz y las tinieblas. Un segundo hecho o una segunda referencia la vamos a encontrar en Hechos, capítulo número 4. Aquí nosotros encontramos a Pedro y a Juan ante el concilio, que eran pues un grupo de líderes religiosos judíos de aquella época. Ellos les habían mandado a llamar porque
Pedro y Juan habían hecho un milagro y habían sanado a un cojo de nacimiento. Estos líderes le estaban cuestionando a Pedro y a Juan que a nombre de quién lo estaban haciendo. Y bueno, vamos a leer Hechos 4 desde el versículo número 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viniendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio y Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Muy bien, entonces como vemos, era necesario que leamos todo el capítulo para poderlo entender y saber a lo que se refiere esta batalla. Recordemos que primero pues nosotros no peleamos contra este mundo, sino contra huestes de potestades y un mundo espiritual que nos rodea. Y aquí lo que querían estos líderes era que no predicaran ni dijeran que era Jesús quien había sanado a este hombre. Y pues como referencia y como aquí hemos visto que estos hombres cuando oraron, al final dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor había dicho antes a través de los profetas que Él iba a poner espíritu nuevo dentro de nosotros, que iba a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, y que Él iba a poner el deseo de obedecer sus mandamientos y seguir sus instrucciones. A esto se refiere cuando dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, más que referirse a un hecho de, no sé, de que algo subliminal se me venga y me llene, no, es la palabra que ya fue escrita, y cuando se refiere a que fueron llenos del Espíritu Santo, se refiere a eso, el Espíritu nuevo que el Señor iba a poner en cada uno de nosotros. Entonces, muy bien, vemos aquí otro acontecimiento que más adelante, pues en la lectura del Salmo lo vamos a entender por qué estamos mencionando estos pasajes. Y aquí pues entendamos en este pasaje de Hechos que estos líderes religiosos cuestionaban a Pedro y a Juan porque ellos estaban aliados con Roma. Y pues Roma adoraba a dioses paganos. También aquí en este pasaje de Hechos se menciona que Jesús es la roca reprobada que se convirtió en la piedra del ángulo. Y como vimos, pues Pedro menciona en este pasaje y él hace mención a este salmo en este acontecimiento, justamente porque es esta batalla entre la luz y las tinieblas la que ellos estaban enfrentando en ese momento, porque no peleaban contra esos líderes, sino contra quienes gobernaban a esos líderes. Y pues algo que es importante que nosotros debemos saber es que después de la muerte de nuestro amado Jesús, Israel, el pueblo de Dios, espiritualmente, pues ya después de la muerte de Jesús, ya nada le acusa, porque Jesús pagó el precio del pecado de este pueblo. Y ya después de su muerte, ya prácticamente no hay nada ni nadie que nos acuse. Y pues bueno, pregunta para este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Quieren acabar con el Hijo de David, contra el ungido, contra el Mesías, contra quien nos salvó? En este tiempo estamos viendo esto. Les dejo pues esa pregunta para que reflexionen en sus casas. Y otro hecho que sucederá cuando el Señor vuelva por su pueblo, como vimos en el primer ejemplo de David. No pudieron con David. David ganó la batalla contra los filisteos y conquistó la ciudad de David. En la época de los Hechos también, pues Pedro y Juan, los discípulos, no cesaron de hablar la palabra del Señor, pese a la persecución que recibieron. Ellos tenían claro cuál era su ministerio, y obviamente pues siempre va a haber en contra que exista frente al pueblo de Dios. Y ahora pues como no pudieron ni con David ni con los discípulos, ahora se van contra el remanente de Israel que está por todas las naciones, y es el pueblo escogido por Dios. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis 12. Lo vamos a leer desde el
versículo número 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba, y la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual enseña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos a la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí la pelea y la batalla que se da entre una mujer que vendría a representar lo que es Israel y el dragón que pues representa al enemigo, y este se va en contra. Aquí dice, ¿no? Se va en contra, como ya no pudo contra la mujer, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, es decir, los que están por las naciones. ¿Y quiénes son estos? Se va en contra de los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Ninguno de los mandamientos está invalidado o ya no lo debemos cumplir, simplemente pues hay mandamientos que por los tiempos o por las condiciones en las que vivimos ahora no se aplican, pero no significa que hayan sido abolidos. Esto quiere decir que pues contra quién se va a ir este dragón es contra los que guardan los mandamientos del Señor y contra los que guardan también el testimonio de Jesús. Esto es muy importante saberlo. Y también, bueno, pues añadir que el libro de Apocalipsis no es malo leerlo. El libro no es como, ay, qué susto, qué miedo, no lo voy a entender. La verdad es que es un libro que aunque no lo entendamos o aunque
solamente lo escuchemos, este libro promete pues que puede traer bendición a nuestra vida. Entonces pues aquí vimos el contexto de estos 3 acontecimientos antes de Jesús, cuando ya Jesús vino y cuando pues Él vendrá por segunda vez por su pueblo. En todas estas, en estos acontecimientos hemos visto cómo se ha dado esta batalla entre la luz y las tinieblas. Y gracias a Dios, gracias a su misericordia, sabemos que lo que prevalecerá pues es el amor de Dios, y que es Él quien va a ganar, y al final pues el dragón pues va a ser condenado para siempre. Muy bien, ahora sí podemos entrar al versículo número 1 del Salmo, con una pregunta que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hagámonos esta pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Gentes, vamos a entenderlo como personas extranjeras, que nos menciona aquí, viene de la palabra goín, y se menciona como personas extranjeras o como gentiles. Y dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se están reuniendo? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Como cosas vanas, aquí pues hagamos referencia a cuando en Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo, absolutamente todo en este mundo es vanidad. ¿Y cuál es el fin del discurso? ¿Con qué mensaje nosotros nos debemos quedar? Es con temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque acabamos de leer también en Apocalipsis que para quienes está igual reservado la vida eterna es para quienes guardan el testimonio de Jesús y para quienes guardan sus mandamientos. Entonces, todo lo que no tenga propósito en Dios lo vamos a considerar como vano. Y en contraste con esto, pues un verdadero propósito nos va a llevar a lo eterno. Y no debemos fijar nuestra mente en las cosas pasajeras de este mundo. Entonces, pues reflexionemos en esto, en cuál está siendo nuestro propósito ahora en nuestra vida. Lo que estamos haciendo actualmente nos lleva a algo eterno o simplemente a algo pasajero. Luego dice en el versículo número 2: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice aquí que se levantan reyes, que los príncipes consultan unidos, y pues aquí también tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Que se han unido en contra de los mandamientos y en contra del testimonio de Jesús. Esto lo vemos muy, muy común, y actualmente pues lo estamos viviendo. Lo vimos en la rebelión de los ángeles, lo vimos con la muerte de Jesús. Actualmente lo estamos viendo porque cada quien hace lo que bien le parece. Esto pues con marchas, protestas, mentiras, engaños, reuniones en secreto. Todo esto pues dirigido por el príncipe de este mundo. Entonces pues por eso nos sirve mucho reflexionar en este tiempo este salmo. Y dice: se reúnen reyes, se levantan y consultan unidos en contra de estos mandamientos, en contra de el ungido de David. Y dicen ellos: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando dice ligaduras, vamos a entender como ligaduras o principios, que esto es lo que está pasando. O sea, ahora hacer lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Límites que hoy en día pues vemos que se están rompiendo. El Señor, recordemos que nos puso un cerco de protección, y ese cerco de protección es su palabra, son sus mandamientos, y nos dijo pues, hizo un pacto con nosotros. Eso lo encontramos en Génesis 12 o en Génesis 17, cuando hizo el pacto con el pueblo y les dijo: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, y pues ustedes van a obedecer estas instrucciones.
Y le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero que nosotros, siendo pueblo, teníamos que guardar sus mandamientos para estar protegidos, para estar resguardados, para estar dentro de estos límites que el Señor nos ha puesto justamente porque nos ama. Pero ¿qué sucede actualmente? Pues como vemos, se están rompiendo estos límites y el mundo hace lo que quiere. Cada día hay más corrupción y depravación. Ya incluso muchas personas se sienten cómodas desde donde se encuentran. Muchas personas se han alejado de Dios y simplemente han perdido toda esperanza, pero recordemos que nunca estamos demasiado lejos para volver y retomar el camino, el cual nos lleva a estar cuidados y protegidos por el buen pastor. Y también pues cuando dice que echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, no queremos hacer lo que el Señor dice. Recordemos lo que dice en Jeremías 5, versículo número 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Es decir, y este pasaje o este capítulo de Jeremías, pues nos ayuda al estudio con el subtítulo que dice en piedad de Jerusalén y de Judá. Es decir, esto es igual para su pueblo, es decir, entre nosotros, entre quienes Dios igual en su infinita misericordia nos ha escogido, existe pues que nosotros también no estamos ni somos el mundo allá y nosotros acá, porque nosotros también nos hemos equivocado, nosotros también muchas veces hemos decidido salirnos de este cerco de protección que el Señor nos ha puesto, y pues simplemente lo que pasó aquí, y pues les invito a leer todo el pasaje de Jeremías número 5, que dice, ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Coyundas también se entiende como cuerdas. Y en el libro de Oseas 11, versículo número 4, dice el Señor, refiriéndose también a estas cuerdas, ¿no? Ya de modo pues haciendo contraste. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Es decir, el Señor siempre usando cuerdas de amor para atraernos, pero ¿qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que quizás muchos de nosotros igual nos ha pasado? No podemos tampoco creer que somos invictos a esto, sino nosotros hacer parte y ser parte de este mensaje, ¿no? En que muchas veces hemos roto y hemos dicho no queremos hacer lo que el Señor dice y hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera. Y lamentablemente pues hemos visto la consecuencia de eso, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué dicen las naciones y los líderes religiosos? Justamente esto, ¿no? Actualmente es lo que está pasando. Rompamos estos límites, amémonos todos, respetémonos y seamos tolerantes, y pues si, no sé, si quiero del día de mañana pues creerme que soy un perro, pues tienen que respetarme, y muchas cosas, la verdad, muchas cosas que están mal, que cada vez pues vemos cómo se va rompiendo totalmente estos límites, y que aunque el Señor nos quiera traer con cuerdas de amor, con misericordia, porque su misericordia es infinita y es eterna y cada día se renueva, sin embargo nosotros seguimos siendo duros de corazón, y pues obviamente vemos la consecuencia de eso. Y pues obviamente si nosotros seguimos en esto y pues el Señor tenga esa misericordia con nosotros, ¿no? Porque así como el Señor es misericordia, también es justicia. Y vamos a leer en Jeremías 6 lo que pasó y lo que dice este profeta. Dice, huid hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande.
Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ellos plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos, asaltémosla al mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, y que las sombras de la tarde se ha extendido. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios, porque así dijo el Señor de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo el Señor de los ejércitos. Del todo rebuscarán como avide el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré y para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto estoy lleno de la ira del Señor. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces vemos cómo es duro, es difícil, la verdad, porque el pueblo de Israel ha vivido consecuencias de su pecado, hemos vivido consecuencias de nuestro pecado. Entonces el Señor, que nos dice al final, que es la parte pues que el Señor muestra su misericordia y nos muestra la salida al nosotros querer estar continuamente, cuando queremos salirnos de estos límites que el Señor nos ha puesto. Y Él dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, es decir, por los caminos y por el principio, por donde todo empezó, por la historia de este pueblo, por esos mandamientos y ese pacto que el pueblo rompió, y que ahora pues cada vez vemos que el mundo está peor. Y solo así, dice el Señor, que andando por este camino hallaremos descanso en nuestra alma. Y pues nosotros podemos notar que tanto en el cristianismo como en el judaísmo hay mucha confusión. Existe pues esto de que el cristianismo o las religiones dicen: no, esto ya sí debemos hacer, esto no, y ya es por gracia, y el judaísmo dice: no, o sea, debemos de obedecer la ley, y ellos pues igual no han podido reconocer a Jesús, y existe pues esta confusión y estos límites que se rompieron, y la forma en la que se alejaron de pues lo esencial que era y lo simple que era simplemente guardar los mandamientos del Señor. Y que pues bueno, yo sé que no están fáciles y que no depende de nosotros, y que no está en nosotros obedecerlo, pero el Señor hizo un pacto con nosotros, y que Él iba a depositar ese espíritu, su mismo espíritu, en cada uno de nosotros, para que podamos obedecer su palabra.
Entonces, esta es una señal de nosotros haber sido comprados con su sangre y de haber sido salvados, y que ya el enemigo no tiene nada de qué acusarnos. Sin embargo, eso no nos hace querer romper estos límites y obedecer unas cosas y otras no. Y también no con eso nosotros tenemos la libertad de andar pues libremente conforme a lo que nosotros queremos, sino siempre conforme a la voluntad del Señor y bajo su gobierno. Vamos a leer por favor también Apocalipsis 18:4, que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto les está diciendo pues a las iglesias, pero no entendamos iglesias como las que nosotros ahora las conocemos, sino pues obviamente tenemos que estudiar a qué es lo que se está refiriendo y cuál es el mensaje a cada una de estas iglesias que el Señor les está dando. Entonces, ¿pero qué dice el Señor? Salgan de esta confusión, salgan, pueblo mío, de esta confusión que simplemente lo que ha hecho pues es dividirnos. Y pues ahí nosotros ahora podemos entender cuando dice y quiénes son y cómo pedirle también perdón al Señor, porque también quizás muchas veces nosotros hemos roto estas ligaduras y no hemos hecho caso a las cuerdas de amor con las que el Señor nos ha estado atrayendo. Pero para quienes, a pesar de escuchar este mensaje o para quienes son parte de los que piensan cosas vanas o de quienes se reúnen y de quienes van en contra del Señor y de su ungido y quienes rompen estas ligaduras, pues el Señor les dice más adelante en el versículo número 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces vemos que pues el Señor para todo tiene respuesta y todo tiene pues su plan. Y sin embargo, a pesar de nosotros ser no corresponder al amor que el Señor nos ha dado, vamos a ver la misericordia que Él nos tiene. Y dice en Isaías 55, desde el versículo número 1: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Vemos que pues el Señor constantemente siempre nos está llamando y nos está queriendo extender su misericordia, y no podemos hacernos pues a oídos sordos o simplemente pues decir no, quiero hacer lo que yo quiero y voy a hacer mi voluntad. No, apartémonos de ese camino, busquemos las sendas antiguas. Y también no olvidemos que Dios tiene misericordia, pero también es justicia. Y pues esta es la gracia. O sea, si nosotros ahora logramos distinguir que esta es la gracia, no el que ya no tenemos, que ya a través de Jesús, pues ya Él pagó por nosotros nuestros pecados y Él cumplió por nosotros los mandamientos. No, la gracia es no recibir lo que merecemos.
porque si nosotros, cada uno, y si podemos ver y ser testigos de lo que está pasando, pues vemos que hasta la gente que no cree en Dios, hasta la gente que no sé, está totalmente alejada, hasta con ella vemos que existe misericordia, que no recibe lo que merece. Y a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Y decimos, no, pues yo mejor estoy haciendo, parece que estoy haciendo todo bien y mejor me va peor. Y esa persona que ni cree, ni se preocupa, ni ora, ni busca de Dios, parece que todo le va bien. Pero esa es la gracia, ese es el amor de Dios. Ese es que el Señor, pues, simplemente Él dice, espérense. O sea, tengo misericordia, pero también va a haber un juicio. Y es la gracia que nosotros y las personas que conocemos y quienes pues Dios ha puesto en nuestro camino, no merecemos y no recibimos más bien lo que merecemos, y Dios tiene paciencia. Su paciencia es para que nosotros podamos volver al pacto y poder nosotros reconocer que solo Él es nuestro Salvador y Mesías. Y pues Él dice, ¿qué pasa? O sea, que el Señor, Él no está preocupado, Él no se le ha salido de su control, Él todo está viendo, y Él está obviamente, se están juntando los reyes, se están rompiendo las ligaduras, no quieren seguir las cuerdas de amor. El que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. O sea, Él no está preocupado y no está asustado y no está diciendo, no, ahí ya todo está hecho un caos. Para Él no, Él está, la verdad, su plan es perfecto y Él pues ya conoce todos los tiempos, ¿no? Dice, luego hablará a ellos en su furor, luego, aparentemente aparentemente el mundo está ganando con sus maldades, pero dice el Señor, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice, pero yo he puesto mi rey. O sea, ustedes hagan lo que hagan, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión se refiere a Jerusalén, y se refiere a Jerusalén como mi santo monte. Y luego pues recordemos que este salmo lo escribió David, y cuando leí pues este versículo número 7, me imaginaba a David escribiendo o como él de manera profética, ¿no? Cuando pues Dios le permitió escribir este salmo que dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, David publica este decreto, le crean o no. Y en Romanos 1, desde el versículo número 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, aquí igual una vez más, Pablo ratifica y dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Pregunta en este momento, si la fe es la convicción de lo que esperamos y la certeza de lo que no vemos, ¿cómo podemos obedecer esa fe? Si aquí dice, para la obediencia de la fe a todas las naciones. Entonces, obviamente aquí algo está pasando o algo no hemos entendido o algo está incompleto, porque ¿cómo podemos obedecer esa fe? O sea, solamente creer, yo quiero esto y yo sé que va a pasar y lo voy a ver. Sí, también esa es la fe de los profetas, y en Hebreos 11, si no me equivoco, nos habla acerca de cómo tuvieron fe los antiguos, Abraham, Sara, y algunos personajes importantes de la Biblia. Pero la fe adicional a eso la debemos entender como fidelidad a los mandamientos, fidelidad al Señor, fidelidad a sus promesas, ser conscientes de que el Señor nos dio tanto bendiciones como maldiciones, de si nosotros seguíamos o no su camino. Entonces está en que nosotros le roguemos al Señor que nos permita acercarnos a Él, y que obviamente sabemos que tenemos acceso
gracias a la muerte de nuestro amado Jesús, y que por Él, aquí dice, ¿no? En el pasaje número 5, por quien recibimos la gracia, por quien Él, dando su vida por cada uno de nosotros, nosotros ya no recibimos lo que merecemos. Y pues esto fue lo que David hizo, ¿no? Él dijo en este pasaje: el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y él pues publicó este decreto, le crean o no, el Señor es lo que, pues él ya dijo, esto es así. O sea, no existe un no, o toda la gente que vaya en contra de esto, pues a la final lamentablemente no van a tener un buen final. Y vamos a ver que lo que permanece y lo que perdura y lo que va a ser eterno y a lo que nosotros debemos perseguir, en Hebreos 1, desde el versículo número 5, vamos a leer que dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios y el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y en los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán, mas como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Es decir, el reino de nuestro Salvador Jesucristo va a reinar y va a ser eternamente. Por eso puede que David dijo: yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y continúa diciéndole: pídeme y te daré por herencia las naciones. Habíamos visto más adelante a qué se refería con las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Y pues esta es la promesa que el Señor le hace a David, que su reino sería eterno. Obviamente no a través de David, porque David ya murió, ya no está, pero sí a través de su hijo, que por obviamente distintas generaciones sabemos que el ungido de David o el hijo de David es Jesús. Y en Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es para nosotros, porque ese es el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos del pueblo de Israel. Es lo que dice en Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. Entonces no pertenecemos a una religión, no pertenecemos a ninguna denominación. Más bien es momento que salgamos de esa confusión y entendamos que solo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También en Efesios 2, desde el pasaje número 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, por medio de su sacrificio, por medio de su amor inmerecido y por medio de él pues obviamente él nos hizo cercanos y nos hizo parte de su familia. Y en Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir,
Ahora somos hijos y nos ha constituido entre reyes y sacerdotes. También en Romanos 8:17 dice: y sí, hijos también, herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Isaías 11:12 hace mención a esto de los confines de la tierra. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y los reunirá, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Y aquí pues igual, una vez más, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quiénes va a juntar de entre los confines de la tierra? A los desterrados de Israel, es decir, a las 10 tribus que se perdieron, que están esparcidas por las naciones, que ya no saben que son pueblo, que piensan que son extranjeros, que son gentiles, y también reunirá a los esparcidos de Judá, también a la casa de Judá, los que se quedaron en el sur. ¿Y de dónde? ¿Dónde están ellos? Esta es la familia del Señor, esta es a la familia a la cual Él se refiere. Los reunirá de los 4 confines de la tierra. Y esto es lo que hace referencia en el Salmo. Y pues aquí obviamente solamente nos queda tener cuidado, porque pues Satanás también hace lo mismo y nos ofrece muchas cosas. Una vida exitosa, tengan mucho dinero, tengan una casa, yo también les puedo dar muchas cosas, ¿no? Y nos engaña, pone mentiras y engaños en nosotros para alejarnos de esta promesa que el Señor hizo con nosotros, y que ya gracias al pacto que Él hizo, gracias a su sacrificio, nosotros ya somos parte de esta familia. Y muchas veces, incluso en nuestros pensamientos, el enemigo nos va a querer engañar. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque lo que Él dice también puede parecer muy tentador, pero Él es un usurpador y Él solo quiere alejarnos de la verdad. Y pues continuemos en el Salmo que dice que los quebrantará. El Señor dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ya entendimos quiénes son los que están dentro de estas naciones y quiénes son los que Él traerá de entre los confines de la tierra. A ellos, a quienes son pueblo, a quienes son hijos, dice que los quebrantará con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzará. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque hemos estado tanto tiempo alejados del Señor, hemos estado contaminados con ídolos, hemos estado sin identidad, encontrando totalmente perdidos. Entonces es necesario que el Señor rompa nuestro corazón de piedra y nos haga un corazón de carne. Que el Señor, como alfarero, pues nos trate y empiece a moldear esa vasija, ¿no? Entonces es necesario que nos quebrante para nosotros entender que somos sus hijos. Vamos a leer en Apocalipsis 2:26, que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en 1 Corintios 6:2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. ¿Y por qué es necesario quebrantarnos con vara de hierro y como vasija de alfarero desmenuzarnos? Y pues ahora lo que el Salmo en el versículo número 10 nos dice es: ahora pues, oh reyes, ahora pues, oh mundo, sean prudentes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un ministerio y el cual nosotros debemos procurar ser diligentes. En 2 Corintios
5, desde el versículo número 17, dice el Señor: en lugar de nosotros ir y estar pues a favor o estar ocupándonos de cosas de este mundo que son vanas y que es vanidad de vanidades y que todo se va a acabar, pues nuestro ministerio en realidad debería ser: de modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo, familia, estamos en Cristo, reflexionemos esto. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, en lugar de nosotros estar peleando, en lugar de nosotros estar mandando indirectas quizás a nuestra familia o amigos que todavía no han entendido y no se han acercado al Señor, en lugar de estar generando contienda o generando más división, nuestro ministerio es rogarle, así dice aquí, rogarle a las personas que por favor se reconcilien con el Señor, que ya acaben estas contiendas, porque de lo contrario, como hemos leído ya antes, no les va a ir tan bien a como piensan, ¿no? Entonces ese es el ministerio que el Señor nos ha dado. Por eso nos dice: oh reyes, sean prudentes, admitan, reciban amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor, alegraos con temblor, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Recordemos, el Señor es misericordia, pero también es justicia. Sin embargo, dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados, dichosos, alegres, felices, todos los que en Él confían y en quienes depositamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él y en lo eterno, no en lo pasajero ni en lo vano que es esta vida y en lo... nuestra vida es como neblina, se va, se esfuma, se va rápido. No perdamos el tiempo en cosas que no son provechosas. Pues este ha sido el estudio del Salmo número 2. Espero haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Creo que me alargué un poquito en el tiempo, pero pues era necesario que revisemos verso a verso cada uno de los pasajes que vimos el día de hoy para poder entender este salmo y reflexionar acerca de el propósito y qué es lo que nosotros estamos haciendo actualmente en nuestra vida. Si lo que nosotros estamos haciendo nos está llevando a lo eterno o simplemente estamos viviendo algo pasajero, algo temporal, algo que se acaba. Si es así, pues simplemente roguémosle dirección al Señor y que sea Él que nos libre de este mal camino también, porque pues también podemos caer en esto. Y también, obviamente, roguemos al Señor porque tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oremos, querida familia, y pues muchas gracias, les agradezco por este tiempo que se han tomado para pues estudiar y que podamos compartir este tiempo de aprendizaje, ¿no? Amado Señor, gracias te doy en este tiempo por habernos permitido leer y compartir este salmo. Gracias, Señor, porque eres tú la luz de nuestra vida, quien alumbra nuestro camino. Gracias, Señor, porque nos muestras que al final lo único que va a prevalecer, Señor, es tu nombre, es tu reino, es ser diligentes en nuestra vida, enfocarla a un propósito eterno y no a cosas vanas, Señor, que simplemente se pierden o se consumen con el tiempo. Gracias te damos porque has guardado nuestra vida, porque nos has permitido ver que somos parte de tu familia, que somos, Señor, coherederos del pueblo, Señor, que tú escogiste. Gracias, Señor, porque nos diste vida eterna, porque el enemigo ya no nos puede acusar. Sin embargo, sabemos que mientras estemos en este mundo,
Tendremos muchas aflicciones, sin embargo somos conscientes que tú has vencido al mundo y que esperamos, Señor, tu pronta venida. Esperamos, Señor, y te rogamos por la pronta restauración de Israel y por el reino de tu ungido David. Gracias te doy por la vida de cada una de las personas que hemos de escuchar esta palabra, que sea de mucha bendición, que sea de añadidura y que podamos, Señor, dar fruto, que no nos quedemos solo como oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, en este tiempo, porque sabemos que muchas veces, aunque ya hemos estado conscientes, Señor, de que debemos guardar tu palabra, no lo hemos hecho y te hemos fallado y te fallamos constantemente. Te pido perdón, Señor, porque somos aún de un corazón muy duro y que por eso necesitamos ser quebrantados y que tú, como un buen alfarero, Señor, trabajes en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros y porque hasta el día de hoy has permitido que podamos entender un poquito más de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo ruego en el nombre de tu Hijo y nuestro único Salvador, Señor, a quien le debemos nuestra vida y todo lo que somos. Pues nosotros dedicamos nuestra vida a quien pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, a nuestro Mesías y Salvador Jesús. Amén.